Baruch Hashem. Entonces, como dijimos, el Eterno es grande y misericordioso, lleno de Gesed, y nos permite pues estar otra vez acá en este lugar Kadosh. Cada vez que invocamos el nombre del Eterno, en cualquier lugar que estemos, este lugar se transforma en Kadosh. Y no digamos en este caso que este lugar es exclusivamente para hacer la boda Hashem, para enseñar, para aprender y enseñar de la Torah. Entonces, desde el momento que nosotros decimos Hashem es nuestro Elohim y su Mashiach Yeshua, este lugar se convierte en Kadosh, es decir, en apartado para las enseñanzas de la Torah. Amén. Queremos ver hoy el día una cuestión que es bien importante, y es, vamos a ver el recorrido en el tiempo a través de la historia del judaísmo. Es decir, acuérdense que siempre hay una historia detrás de una narración, de un libro, de una de algún grupo que se haya formado. Entonces, en este caso, pues vamos a ver el recorrido del judaísmo desde la perspectiva de Yohanan ben Zakkai, es decir, del judaísmo que fue establecido en Yavne, en donde pues ya hemos enseñado. Ahí se estableció la academia o la yeshiva de Yavne, que fue fundada por Yohanan ben Zakkai, que es Baruch Hashem, el primero que estableció esta academia. Pero antes de eso tenemos lo que hoy conocemos como las Sugot. Sugot en hebreo quiere decir las parejas. Cuando nosotros vamos y encontramos a los más famosos, a Hillel y Shammai, que son las Sugot o parejas. ¿Es así como la fiesta de Sukkot? No, es Z-U-G-O-T. Z-U-G-O-T, Sugot. La otra es Sukkot. Sukkot. Esta es con G. Sugot. Eso Sugot. significa pareja. Parejas, sí, parejas. Entonces, entre todas estas parejas, y estamos hablando 100 años antes de Yeshua, encontramos la Sugot, que habían varias, no solo una pareja, sino habían varias parejas de rabinos que se contradecían en sus enseñanzas, y las más famosas fueron Shammai y Hillel. Acuérdense que fueron 250 discrepancias, dice, entre estas dos grandes escuelas que existieron 100 años antes de Yeshua. Entonces, esto tuvo un recorrido a través del tiempo, y hubieron varias etapas en todo este recorrido, hasta llegar a este judaísmo que hoy conocemos como el judaísmo aquivano, o aquivano, así se llama, el judaísmo aquivano por el rabí Akiva, o se conoce como el judaísmo rabínico ortodoxo moderno, ¿verdad? Y por supuesto, ya cuando llegamos ahí hay subdivisiones dentro de este mismo judaísmo, pero primero vamos a ver el recorrido a través del tiempo de cómo se fue desarrollando este judaísmo hasta llegar al día de hoy. Los que aparecieron después de las Sugot o parejas son los que los conocemos como los Tanaim, así como se escucha, Tanaim. Con Z. No, con M, Tanaim. 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 Con T. Sí, con T, Tanaim. Ajá, que eso es en hebreo, y transliterado es Tanaitas. Los Tanaitas, que al español quiere decir repetidores. Y estos Tanaitas o Tanaín o repetidores, su principal logro fue la recopilación de todas las tradiciones que se manejaban oralmente en esa época. Y Yehudá Hanasí, uno de los grandes rabinos de esta escuela, Yehudá Hanasí, así como se escucha, Yehudá el príncipe, que es el traducido, Yehudá Hanasí, con Z, o Yehudá el príncipe, como le decían, y también le decían Yehudá Hakadosh, imagínense,
le decían Yehudá el santo. Y hoy en día nosotros, cuando nosotros decimos Rebe Hakadosh, nos dice el judaísmo rabínico que nosotros somos idólatras porque le estamos diciendo santo a Yeshua. Mientras que ellos a Yehudá Hanasí también le decían el santo. Muy celosos de... Muy celosos, pero no tienen pesas y medidas iguales. O el problema es que cuando se habla de esto y no se sabe, pues te quieren decir que lo que estás haciendo está mal, aunque ellos sí lo están haciendo y saben que es bien. Otro que ellos le mencionaban era el Ari, y también le decían el Ari Hakadosh o el Ari el Santo, y era este gran rabino que se conoce que es el que supuestamente fundó la Cábala, que es el Arizal. ¿Sí? El Arizal era el que también ellos le decían, y ellos le decían el Ari Hakadosh, el león, el santo león le decían a él, imagínense. Y nosotros cuando decimos nuestro Rebe Hakadosh, entonces para ellos está mal, pero cuando ellos mencionaban Hakadosh a otros rabinos, para ellos no había problema. Entonces, Migá que negué midá, tenemos que tener medidas iguales. Ya cuando nosotros conocemos esto, no hay ningún problema que nosotros le digamos Yeshua Hakadosh, ¿sí? Porque es al nivel de los rabinos que ellos mismos han manejado. No somos idólatras, ¿ok? Entonces, desde otro sentido tiene que quedar claro. Entonces los tanaítas, a través de este Yehudá Hanasí, entonces es el que recopila todas las tradiciones desde Adán hasta la época de él, que estamos hablando 200 años después del Mesías, y se forma el documento que hoy es famoso y que es muy respetado por toda la judería, que es el documento que se llama la Mishnah. La Mishnah. La Mishnah, como ya dije, es la recopilación de todas las tradiciones orales y que ahora están escritas en este documento que se llama, ¿cómo, Joseph? ¿Cómo se llama el documento? La Mishnah. Pongamos, es la Mishnah. La Mishnah, o lo que se conoce como enseñanza o repetición. Pero el documento es la Mishnah, y este está compuesto por 6 sederim, la Mishnah, que esto es bien importante, conocer la estructura, porque ahí encontramos lo que queramos saber. Por ejemplo, está se divide en lo que es sederim, quiere decir órdenes, se divide en tratados, y este sederim, tenemos el seder de las semillas, Seraim, que en hebreo es Seraim, y ahí encontramos todo lo relacionado con la agricultura. Ahí en ese tratado. ¿Okay? Es como un índice, ¿verdad? Que se trata de cualquier cosa que uno quiere llevar a cabo, pues. Relacionado aquí con la agricultura. Pues sí. Entonces, cómo se sembraba en Israel, por qué se sembraba, por qué los 6 días, y la tierra dejaba descansar un día, ahí encuentra usted todo. Lo que se refiere a la agricultura. Después tenemos el Seder Moedín. El Seder Moedín es el Seder donde se encuentra el tratado acerca de todas las fiestas que hemos celebrado en este año. Ahí en ese tratado usted encuentra qué se hace, qué no se hace, por qué se hace. Son tratados completos de lo que se hace ahí. Después viene el Tratado Nashim. El Tratado Nashim quiere decir el Tratado de las Mujeres. Y ahí encuentra usted todo lo que es divorcios, contratos contratos matrimoniales, y todo esto es relacionado en el Tratado Nashim. Y después tenemos el Tratado de daños a terceros, que se conoce como ¿cómo? Nesiquín, muy bien. El Tratado Nesiquín, que también se conoce como el Tratado de las Cortes, ¿sí? O del Sanedrín. Y aquí en este tratado encontramos todo lo que es relacionado con los juicios en Israel, ¿sí? Ahí se encuentra toda la jurisprudencia judía en el Tratado de Nesiquín. Ahí también encontramos el Pirkei Avot, está introducido muy famoso, famoso escrito del Pirkei Avot, que es la ética de nuestros padres, en donde este libro pues nos enseña ética y moral, ¿ok? Y después tenemos el siguiente tratado, que es Kedushim,
que nos habla de todas las cosas. Perdón, el Nesiquín que dijo. Es de los jueces. Es de los jueces. Saduquí, Kedushin es todo lo que es de las cosas sagradas en el templo. Y el último tratado que es Taharot, que esto se refiere a las impurezas de los animales que se sacrificaban en el templo. Imagínense, esto fue hecho por un Tanaíta, por un Tanaim, que se llamaba ¿cómo? Yehudá Hanasí, que quiere decir Yehudá el príncipe. ¿Ok? Y esta es la época de los Tanaítas. De hecho, Rab Shaul fue un Tanaíta. Se le consideró a él un maestro de la Torá de esta época, y por ende, entonces, él también fue un Tanaíta, un repetidor, ¿sí?, de la Torá. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante porque... Perdón, disculpe, Rosh. Usted mencionó 6 tratados. Sí. Yo anoté el Nashim. ¿Sí? Seder. No, Seder es el nombre del... Seder no. No, el primero es Seraim. Seraim. Seraim, que quiere decir todo lo que se relaciona, semillas, todo lo que se relaciona a la agricultura. Seraim. Seraim, o lo que se conoce como semillas. Después viene Moedín. Moedín. No es Nesiquín. No, Moedín es la segunda. Moedín. Moedín. La tercera es Nashim, mujeres. Nashim. La cuarta es Nesiquín. Nesiquín. Y la quinta es Kadoshim. Moedín me dijo que era, ¿verdad? La número 2. Sí, pero ¿a qué se refiere? A todo lo que es las fiestas del Eterno. Gracias. ¿Sí, hermano? El judaísmo se divide en 2 partes. Ujú. El primer templo y el segundo templo. Correcto. ¿En qué parte estaba esto? Aquí estamos en el segundo En templo. el segundo templo. Sí, porque estamos Vamos a hablar hablando. del segundo templo. Sí, estamos hablando de 100 años antes de Yeshua y después de Yeshua. ¿Ok? Ok, después sigue Kadoshim y Taharot, ¿verdad? Kadoshim Ajá. es el número 5. ¿Correcto? Entonces en total son 64 Y Taharim el número 6. Sí. El número 6, ¿a qué se refiere Taharim? Taharot es a todos los animales puros e impuros que se sacrificaban en el templo. ¿Ok? Ah, ya. Y Senedrín. Sanedrín es los 61. Esa no es. Es una corte de justicia. Era la No. corte como la corte judicial hoy en Guatemala, aquí en. Ya. No era un tratado. No. Ese va entre el de Sequín. Entre Nesiquín y Va al Sanedrín. Pirket Abot. También. Era la Sisij. En la Sequín. Era la Sisig. Nesiquín. Muy bien. Muy bien. Sí, hermano, disculpen. Hermano. Continúen. Ok. Muy bien. Entonces también tenemos que también los Tanaítas o Tanaín, uno de sus logros fue el canon de la Tanaj. Es decir, que los Tanaítas fueron los que establecieron el canon, es decir, los libros que están en la Tanaj, en lo que se conoce malmente como el Antiguo Testamento. Ellos fueron los que establecieron el canon de la Tanaj. Bereshit, Shemot, todo, hasta Malaquías. ¿Sí? Ah, bueno, y los profetas. Entonces, Sí, toda la Tanaj. la Torah y los profetas. Sí, la Tanaj. Es que la Tanaj se compone de Torah, profetas y escritos. Ah, Por eso se le llama Tanaj. Que en hebreo es Torah, Naví y Ketubim. ¿Sí? Dentro de ese sentido, es bien importante. Estos fueron logros extraordinarios. Porque hoy en día todavía conocemos el mal llamado Antiguo Testamento, fue establecido por los Tanaítas. Imagínense, todo el canon de la Tanaj, que hoy se conoce malmente como el Antiguo Testamento. Ellos existieron, su periodo fue del año 100 antes del Mesías al 220 después del Mesías. ¿Sí? Desde el año 100 antes del Mesías al 220 después del Mesías. ¿Ok? Estos son los famosos Tanaí o Tanaítas, o en español se conoce como los repetidores. Después aparecieron los Amoraín, así como se oye. Amoraín. Los Amoraín
o transliterados se conocen como los amoraitas, ¿sí? Que en español quiere decir memorizadores. El principal logro de ellos fue el hecho de que ellos fueron los que escribieron la Gemara. O sea, los Tanaitas escribieron la Mishnah y los Amoraitas o Amoraín escribieron la Gemara. Ahora, la Gemara es un documento muy importante dentro del judaísmo de todos los tiempos, ya que la Gemara es nada menos y nada más que la discusión acerca de la Mishnah. Es decir, la Gemara se creó a través de discusiones de los rabinos acerca de la Mishnah, y entonces nace lo que se conoce como la Gemara. Eso es la Gemara, ¿ok? Y esto fue hecho por los amoraitas o amoraín o memorizadores. Ellos existieron del año 220 al 600. Esa fue la época de los amoraitas. Después del Mesías, por supuesto. Ya estamos hablando de la era común. Entre ellos tenemos a Moshe ben Ahiyá y tenemos a Shimon Asurá. ¿Sí? Ellos, de hecho, dentro de este periodo también se escribió lo que se conoce como la Tosefta. ¿Okay? La Tosefta es un documento igual que la Mishnah, solo que fue escrito por otros rabinos, y la diferencia es de que la Tosefta ya traía capítulos de la escritura, ya traía citas, mientras que la Mishnah no. La Mishnah venía corrida, mientras que la Tosefta ya, si decía a mencionar algo de la Torah, ya indicaba donde decía en la Torah lo que se estaba hablando. De hecho, la Tosefta dice que era más completa que la Mishnah, pero por que Yehudá Hanasí había escrito la Mishnah, entonces el judaísmo rabínico hoy en día, moderno, lo toma al documento de Yehudá Hanasí, que es la Mishnah, como mayor que la Tosefta. De hecho, la Tosefta también tiene 6 sederín o 6 cederes o 6 órdenes también. ¿Okay? Es un documento muy importante que también se usa para establecer sentencias de algunas discusiones que habían en la Mishnah o hechas por la Gemara, y en la Tosefta se hacían sentencias de estas discusiones. ¿Llaman? Es como actualmente vemos unos comentarios bíblicos, que son unos libros grandes. Correcto. ¿Verdad? Que nos enseñan explica. Exacto. ¿Verdad? El detalle de los párrafos que tiene la Biblia. Así mero. Como diálogos, dialoga respecto a la... Que no son muy acertados, no son muy acertados. Pero Claro, al menos, exacto. Si uno tiene una duda, le da una luz sobre el Muy pasaje. bien, excelente. Comentarios. Sí, son comentarios, sí, todo lo que Sí, es, todo lo, comentarios. son comentarios. Hay católicos y hay evangélicos. Por supuesto, esto viene copiado de la raíz que estamos viendo ahorita, de Sí, estos porque libros. menciona mucho la Tanaj, Ajá. menciona mucho El Talmud. La Torah y el Talmud, sí. Correcto. Entonces, el Talmud, que viene ahorita a colación, está formado por la Mishnah y por la Gemara. Eso es el Talmud. Cuando ustedes escuchan el Talmud, está formado o está constituido o está construido por estos dos grandes documentos, que es la Mishnah y la Gemara. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes escuchen ahora el Talmud, ustedes saben que es Está formado de de esos dos documentos. dos documentos que dice que tiene 27 tomos. Sí, el Talmud tiene 27 tomos, pero el Talmud es la Mishnah con la Gemara. Eso es el Talmud. ¿Sí? Y la Cábala. La Cábala es totalmente diferente. La Cábala está regida por un libro en el judaísmo que se llama el Zohar. Eso es diferente. Se le adjudica a Shimon Bar Yochai, que es el que escribió Tiene cosas buenas y no buenas. tiene cosas buenas y no muy buenas, por supuesto. Pero en este caso el Talmud es diferente. El Zohar es diferente y el Talmud es diferente. ¿Sí?
que la raíz, podría ser más original, es el Talmud. Sí, de hecho el Talmud Más es el completo. más completo. ¿Eso tendrá algún fondo esotérico, no? ¿Cómo? ¿El Zohar tendrá algún fondo esotérico? Correcto. Ah, Tiene mucho Eso es la esoterismo. diferencia. Ajá. tiene un fondo esotérico, ¿no? Esotérico. Además está, eso lo vamos a ver más adelante, pues se compone también de hinduismo y helenismo. Gnosticismo. Y gnosticismo Un relajo. con tintes hebreos, ¿me entiendes? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Pues claro, ese ya es para adultos 3. Correcto, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Muy buena analogía. Entonces, en ese sentido, ya tenemos que tener, de hecho dice que el que quiere estudiar Cábala, Una madurez. un principio es haber estudiado 40 años la Torá. Ah, claro. Pero por lo que usted dice, por la madurez. Porque si alguien viene, toda razón, si alguien viene a querer enseñar Cábala, lo que son maestros que te vienen a confundir. Pues por eso hay una reverencia para cuando uno encuentra a un maestro, ¿verdad? Porque sabe en el aspecto hebreo la trascendencia que ha tenido del estudio que a la cual se ha sometido. Correcto. Por eso es que cuando a alguien en el judaísmo se le dice rabino, sabe que el rabino no solo sabe, ha estudiado Torah escrita, ha estudiado Torah oral, ha estudiado el Zohar y ha estudiado todo lo que por eso se llama rabino. Nos quitamos el sombrero. ¿verdad? Amén, es que por eso se llama rabino. Por supuesto que tenemos que tener bien claro el concepto de no tomar todo en bloque ni desechar todo en bloque, porque también en ese bloque vienen cosas buenas Hay una parte que y cosas malas. Lo que habíamos dicho que Rab Shaul ha establecido casi 300 años antes, donde dice que escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Es el mismo principio, solo que en otras palabras. Entonces, tenemos que tener bien claro esta situación de que también no todo lo que tiene kippah o todo lo que tiene es kosher. Es decir, todo lo que te enseñan es lo correcto. No. Tienes que, por eso que el judaísmo es de estudiar, es de estudiar, no es de cantar. Por eso decían la vez pasada, decía un rabino. Ahí viene el hermano de Baruch Hashem. Dice que los cristianos son buenos cantores, pero son malos lectores. Ah, Ya. Es cierto. O sea, usted mira cientos de cantantes cristianos, pero cuando usted les pregunta algo no saben. Porque se enfocan más en cantar que en estudiar. ¿Ok? Entonces dijimos... siéntalo, por favor, Joseph. Entonces... dijimos entonces que el Talmud está formado ¿de qué dijimos? ¿De qué documentos está formado el Talmud? La Mishnah y la Gemara. Correcto. La Mishnah dijimos que es la recopilación de todas las tradiciones orales, ahora copiadas en un documento 100% judío y es escrito. Amén. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener bien claro. ¿Y la Gemara qué dijimos que es? Pongamos atención por acá. O sea, ¿qué dijimos que era la Gemara? Tenemos que poner atención. Hermano Fulgencio, ¿qué dijimos que era la Gemara? esos son los escritos que hicieron los memorizantes. Sí. Trata la discusión de la Mishnah. Ah, correcto. Entonces la Gemara es la discusión de la Mishnah. Y estos dos juntos son los que forman el famoso Talmud. Hay dos clases de Talmudín, o sea, Talmudín es el plural de Talmud en hebreo. ¿Sí? No podemos decir en español, hay dos Talmuds, ¿verdad? Porque eso es incorrecto gramaticalmente. Cuando queremos decir... indica plural. Correcto, cuando es masculino. Y cuando es, por ejemplo, Berajot, que es OT, eso es para femenino. En plural del hebreo, y M en masculino y OT en femenino. Pues por eso Sí. habla de Astarot, imágenes de Astarot. O Berajot, bendiciones. Berajot. En cambio ahorita estamos viendo Talmud es sin singular, pero si yo quiero decir el plural de Talmud es Talmudín. ¿Ok? Es decir, hay dos Talmudín. Está el Talmud de Babilonia, o que se conoce como el Talmud de Babli.
Babli le dicen porque es la contracción de Babilonia. ¿Sí? Este es el más antiguo. Se cree que se empezó a escribir desde Babilonia. ¿Ok? Y tenemos el Talmud de Jerusalén. El Talmud de Jerusalén es más nuevo, es más moderno, por decirlo así, ya que este fue escrito ya en la época de los Amoraín, en donde se escribió por una razón, porque los escritos tanto de los Talmidim de Yeshua, con lo que se conoce malmente como el Nuevo Testamento, empezó a tomar mucho auge y fue muy popular, y hasta salió de Israel. Entonces el judaísmo rabínico dijo, nos están ganando. Y entonces ellos inmediatamente empezaron a hacer el Talmud de Jerusalén, y lo hicieron a 1000 por hora. O sea, es un Talmud que no es tan completo como el Talmud de Babilonia. De hecho, hoy en día, el Talmud que usan los sabios rabanitas es el Talmud de Babli, o el Talmud de Babilonia. ¿Ok? También tenemos que comentar que hay varias ediciones del Talmud, que es necesario que vamos a mencionar más adelante. Bueno, entonces ya tenemos 3 etapas del judaísmo. Tenemos primero la Sukkot, que eran las parejas. Después tenemos los Tanaim, que estamos hablando que son los Tanaitas, o los repetidores. Hicieron cada época del judaísmo tuvo su contribución al judaísmo, y aquí encontramos pues nada menos que a la Mishnah y el canon de la Tanaj. O sea, lo que hoy se conoce como Antiguo Testamento fueron los Tanaitas o los Tanaim los que establecieron esto. También, Baruch Hashem, adelante. Esto es importante que lo tengamos claro. Después dijimos que venían los Amoraín. Los Amoraín son los memorizadores, y entonces ellos, ya dijimos que su contribución al judaísmo fue la Gemara. La Gemara es fue escrita por los Amoraitas, ¿ok? Entre los grandes Amoraitas tenemos a Moshe ben Ahiyá y tenemos a Shimon Asurá, que estos fueron grandes Amoraitas o Amoraín, o lo que se conoce como memorizadores. Y estos estuvieron del año 220 al año 600 ya de la era común, es decir, después del Mesías. ¿Ok? Ya estamos hablando del año 600 después del Mesías. Acuérdense que se cree que la Iglesia Católica fue fundada ¿en qué año? En el 325, que fue oficializada 325 con Constantino, y se cree que que el Islam nace en el año 500 de la era común. Es decir, estos islámicos, estos árabes, la religión de Mahoma y Alá, ellos nacen en el año 500 de la era común. Imagínense, solo acá de la Sugot o las parejas, para lo que es el año 500, hay como 600 años de diferencia. Es decir, hay más antigüedad en el judaísmo, y no digamos cuando vamos para atrás, con Abraham, Isaac y Jacob, pues ya hay más de 3500 años. De tal manera que en este caso, pues Hashem ha dado su Torah, su conocimiento desde los Hashemaín al pueblo de Israel, y es lo más antiguo. Entonces la Iglesia Católica nace en el 325 ya como institución, porque ya en el siglo I o II ya habían ciertas situaciones que se iban manejando para llevar a la estructura final de ser declarada ya oficial en el año 325. Y los musulmanes, el caso del Islam, dijimos que nace ¿en qué fecha? En el año 500 de la era común. ¿Ok? Estamos más ahí, por ahí. Y nacen en la época de los Amoraín. En el judaísmo, que son los amoraitas o memorizadores, que su principal logro o contribución al judaísmo fue haber escrito la Gemara.
¿Y qué dijimos que es la Gemara? ¿Qué dijimos que era la Gemara? La Comentario. discusión. Es la discusión de la Mishnah. Es la discusión de la Mishnah. Y fíjense, esto es bien importante porque si en la Mishnah ya habían discusiones, imagínense, la Gemara viene a discutir más. ¿Quién fue primero, huevo o la gallina? Exacto, en ese término. Entonces las discusiones se hacen grandes. Y por eso es que hay una discusión. Ahora, falta decir que también están la baraitá o las baraitot que hemos enseñado varias veces. Y la baraitá son tradiciones, escuchen, son tradiciones que Yehudá Hanasí no recopiló en la Mishnah. Era tanta el material que tenía Yehudá Hanasí de recopilar, se imagina usted todas las tradiciones orales desde Adán en un solo libro, en un documento, que no las abarcó todas. Y como no las abarcó todas, entonces dijeron los rabinos subsiguientes, en este caso los amoraitas, dijeron, no vamos a hacer otro libro de la Mishnah, entonces vamos a dejarlas como baraitá o baraitot, en plural. Es decir, tantas tradiciones que hay fuera de la Mishnah todavía, que cuando hay discusiones, entonces se puede traer una baraitá. Es decir, cuando yo traigo una baraitá, una discusión, es porque no se encuentra en la Mishnah. Pero si yo estoy discutiendo y quiero traer una discusión que sí está dentro de la Mishnah, cito la Mishnah. Y también dijimos que podemos citar también la Toseftá. Imagínense, aquí se hace una cuestión un poquito complicado es necesario saber todo esto, porque cuando hay discusiones entre el judaísmo rabínico te van a citar todos estos documentos. ¿Ok? No vas a citar Matillahu, Meyer, no, aquí eso agarran y dicen, sorry, anime Bakesh, no me sirve lo que me estás diciendo. Aquí vas a hablarme con la Mishnah, con la Gemara, con el Talmud, con la Toseftá, con la Mishneh Torah, con el Shulchan Aruch. Con esto vas a tener que convencer y poder discutir con judíos. De hecho, acuérdense que en el primer siglo era lo mismo. En el primer siglo no estaba escrito de cualquier manera fiel o no fiel, o verdadero o no verdadero. No estaba escrito lo que hoy conocemos como la Mishnah Netzerita o el mal llamado Testamento. No existía. No existía. Usted no crea que va a llegar ay, mire, aquí está. No, eso no existía. Sino que en este caso, aquel que tenía que hablar de judaísmo, lo único que podía utilizar era la Torah escrita y la Torah oral. No había otra forma. ¿Sí? Y esto es bien importante porque esto te limitaba. Esto te limitaba a este campo. ¿Sí? Y toda vez que tuvieras una discusión que no fuera dentro de este patrón o este marco de estos libros que estoy hablando, quedabas descalificado totalmente. Y hoy en día el judaísmo rabínico es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Usted no va a llegar a hablar del mal llamado Nuevo Testamento a un judío. Le va a decir que está loco. Le va a decir que usted tiene abodá zará, que usted tiene idolatría. Eso le va a decir un judío rabínico. ¿Me entiende? Entonces por eso hay que estar bien preparado en todo esto, para que cuando hables con un judío rabínico sepas de lo que estás hablando. Imagínate que te va a decir, mira, entonces dime qué significa la Mishnah o qué es la Mishnah, y usted va a decir, pues eso no lo sé. Entonces va a quedar totalmente, ¿sí, hermano? Y dentro de la cultura hebrea es esto muy común encontrarlo. Correcto. O sea que preparan a los discípulos, por decirlo así, a cada hebreo. Desde los 6 años. Bueno, sí, pues, y le van dando dosificando y le van dosificando. Correcto. De hecho, y cada tiempo va... De hecho, dice el Pirkei Avot, dice, todo niño empieza a estudiar a los 6, a los 10, dice, ya se sabe de memoria